If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones and they wanna know. El último asalto. A fresh, cool young Lou trying to cash his microphone. Saludos amigos, bienvenidos al Último Asalto en Radio Marca, su programa favorito dedicado a las artes marciales mixtas, a la UFC, a los deportes de contacto, a todo lo que tenga que ver con los deportes de combate. Yo soy Jorge Lera, como veréis, pues hoy no contamos con la presencia de nuestro gran timonel, de Gonzalo Campos, al que hemos concedido unas merecidas vacaciones. Pero aún así, quédense con nosotros porque tenemos unos contenidos auténticamente tremebundos, terroríficos. Vamos a contar todo lo que ocurrió en la cartelera de Kansas City, que hay muchos ecos de esa cartelera. Vamos a hablar también con Irati Prat de la que se está montando en la Noche de Campeones de WOW, la cantidad de combates de campeonato, de verdad, quédense porque son unas peleas de auténtico escándalo dentro del panorama nacional. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir en Iowa la semana que viene, especialmente vamos a hablar de Bonical, todo el mundo de la lucha americana, en una cartelera también con muchísimos alicientes. Vamos a tener, como no, nuestra sección Sonrisas y Lágrimas con Pedro de Pablos, que nos va a contar unas historias absolutamente locas de Cory Sanhagen, también muchas cosas de Bonical, es decir, tenemos unos contenidos auténticamente tremebundos, así que quedaos con nosotros, que a pesar de los apagones, de que no está Gonzalo, del caos que hemos tenido, nos lo vamos a pasar muy bien. Nos va a salir un programa muy divertido. Y comenzamos nuestro repaso a la actualidad semanal con lo acontecido este sábado en Kansas City. En el combate estelar, Ian Machado Garry logró imponerse a los puntos al brasileño Carlos Prates. El irlandés hizo un buen combate y aunque sufrió lo indecible en el último round tras un final de infarto, Garry finalmente se hizo con la victoria por decisión. Un combate que además supone la primera derrota en la UFC de uno de los 4 mosqueteros de los Fighting Nerds, Pedro. ¿Qué hubiese sido de este combate sin los 10 cigarrillos que se fumó Carlos Prates el día anterior? El brasileño tuvo contra las cuerdas a Garry, pero su cardio le jugó una mala pasada. Por su parte, el irlandés estará en 2 semanas en Canadá para ser el reemplazo del combate entre Belal Muhammad y Yad de la Madalena. Eso sí es un verdadero BMF. En el combate coestelar de la cartelera vivimos la dura y cruel despedida de Anthony Smith. El ilustre veterano había anunciado ya que este sería su último combate, pero la UFC no se lo puso fácil. Se enfrentó al tigre de la montaña, a Zhang Mingyang. El explosivo peleador chino le pasó literalmente por encima y lo noqueó en el primer round. Ojo a este peleador que acumula ya 12 victorias consecutivas en el primer round para echarse a temblar. Veníamos avisando de que esto podía pasar y acabó pasando. El corazón de león se enfrentó al tigre de las montañas y acabó sin melena. La vida real no es un cuento y no siempre hay finales felices. Randy Brown y Nicolás Dalby, como habíamos vaticinado, nos regalaron el mejor combate de la noche. Brown se impuso por KO en el segundo round tras un caótico tiroteo. Y también destacaremos el exitoso debut en la UFC del invicto Malcolm Wellmaker, que logró un impactante triunfo por KO en el primer asalto ante el surafricano Cameron Saaiman. Ayer mismo Wellmaker subió un post donde anunciaba que dejaba su trabajo tras llevarse los $50.000 de bono en su debut en la UFC. ¿Quién quiere madrugar pudiendo hacerse rico a base de puñetazos? Y el sábado que viene nos iremos a Des Moines, en Iowa, para otra apetecible Fight Night que tendrá como combate estelar el duelo en el peso gallo entre Cory Sanhagen y el ex campeón mosca Deiveson Figueiredo. Buen combate. Esta pelea marcará el futuro de un Figueiredo que, en caso de perder ante un veterano de las 135 libras como Sanhagen, podría volver a bajar a peso mosca para recuperar el cinturón. Pantoya, calienta que sales. Y en el capítulo de grandes anuncios, la UFC confirma que Dustin Poirier volverá a enfrentarse a Max Holloway en un combate de superestrellas. Será en UFC 318 el 19 de julio en Nueva Orleans y supondrá el tercer episodio de esta preciosa rivalidad. Además, el diamante Poirier ha asegurado que este será su último combate profesional. Le vamos a echar de menos. Dustin Poirier fue el primer combate de Max Holloway en la UFC y Bless será el último del diamante de la compañía. Se cierra el círculo y Poirier ha vaticinado una guerra en su adiós definitivo. Abróchense los cinturones porque vienen curvas para despedir a una leyenda.
último asalto. Todo sobre la UFC en Radio Marca. Bueno, Pedro de Pablos, qué noche vivimos, una Fight Night que no era un evento numerado, pero tenía aroma de gran evento. Además, como nos gustan estas carteleras que están hechas no en el Apex, que bueno, son un poco más de recorrido, pero hubo mucho ambiente. ¿Y por dónde empezamos? Es que hubo mucho que... Venga, vamos por el combate estelar, yo creo, ¿no? Un combate estelar que aquí había división de opiniones la semana pasada sobre lo que podía pasar. Es que era difícil, ¿eh? Y al final fue Ian Garry el que cortó la racha de los Fighting Nerds y les quitó ese aura de imbatibilidad. Por fin pierde un Fighting Nerd después de 20 combates en la compañía. Ian Machado Garry, que logró imponerse a los puntos a Carlos Prates, al brasileño, que venía imbatido en la UFC. Carlos Prates venía con 4 KOs consecutivos, 4 combates consecutivos con bonos. Era un duelo que también Ian Garry había aceptado con mucho valor también, como estaba aquí en Madrid, en el WOW, cuando aceptó este combate. Y fue un duelo que a mí me encantó. Ian Machado Garry creo que demostró lo completo que es, pero en el último round, Pedro, estuvo a punto de perder el combate, estuvo a un golpe de noquearle Carlos Prates con el Ground and Pound. Hubo ahí unos momentos de zozobra, parecía que le podían parar el combate, aguantó Ian Machado Garry y al final se hizo con la decisión. El final fue de infarto. Fue de infarto y el propio Garry decía al final del combate que no estaba tan tocado, sino que estaba intentando que el combate no se le complicase, pero cuando ves a un peleador abrazar la pierna de alguien, son malos síntomas y yo creo que a Prates le faltó un puntito más, no sé si de IQ, de pelea, de cardio, pero para darse cuenta de que Garry estaba realmente dañado y que 1 o 2 golpes más dejaban inconsciente al irlandés. Muchos decían, ¿no?, que quizá era ahí ese esguince de pulmón que tuvo ahí en el último... Pero bueno, también fue en el último round, en el quinto, donde realmente tuvo más opciones Carlos Prates, ¿no? Es que muchas veces a toro pasado es fácil opinar de esto, pero no sé, yo creo que Ian Machado Garry demostró muchas cosas, ¿eh? Conocíamos ya esas capacidades, lo completo que es, pero para mí también una de las cosas más importantes de alguien que aspira a ser campeón es esos intangibles, esa capacidad de sufrimiento, de superar situaciones adversas. Las pasó, pero muy complicadas, y para mí ahí sí que demostró madera de campeón. Y no solo eso, sino que demostró ser muy inteligente, porque tuvo a Prates todo el rato pensando en el striking y en el derribo. Incluso cuando no le salía el derribo, hacía incluso amagos algunas veces de derribo, y eso a un peleador como Prates, que es striker, le tiene con el run todo el rato. Y creo que también Prates, por ese tema del cardio que le criticábamos de fumar tanto, los 3 primeros asaltos como que se los tomó con más calma, sabiendo que era un combate largo y que Ian Garry iba a ser difícil de noquear, y quizá acabó pagando esa parsimonia inicial. Luego, cuando se quiso animar un poco, ya era demasiado tarde, estuvo a punto, pero yo creo que este combate también va a ser una gran lección para Prates de cara a futuro, y a Garry le consagra como lo que es, un pedazo de peleador que no dice que no a nadie y que ahora dice que en 2 semanas ya tiene los vuelos para Canadá. Esto es increíble. Nada más terminar, dijo que él quería ser el sustituto de la cartelera de Canadá, por si hay la posibilidad de disputar el título, que ahí estaba presente. A mí me parece prematuro por cortes de peso, porque fue un combate. Estas cosas muchas veces ocurren cuando has conseguido una finalización en el primer asalto, en el segundo no has sufrido, pero este fue un combate duro y un combate exigente. Yo no sé si este hombre se pasa de temerario en ocasiones, ¿no? Ayer mismo hablaba con Ariel Helwani y él dice que obviamente después de un combate así le duele mucho el cuerpo, pero que eso en 6-7 días va a estar bien, y que salvo chequeo médico que le encuentre una rotura, que no cree, dice que mentalmente le está preparado, que le se va a pegar con quien sea, que él ama pelear, que es lo único que lo que más quiere en esta vida es pelear, y él está dispuesto a irse a Canadá. Dice que la UFC le prometió, y una de las recompensas que ha tenido aceptar 2 peleas en corto aviso contra Ramonov y contra Prates es que la UFC le ha prometido recompensas de este estilo. Y él pidió estar en Canadá y la UFC le ha dicho, si tú quieres ser el peleador de reemplazo, lo vas a ser. El propio Dana White lo ha confirmado, así que salvo sorpresa, Ian Garry estará en 2 semanas en Canadá para ser el peleador de reemplazo de Belálides. Y Pedro, ¿se rompe el aura de los Fighting Nerds o es algo que, a ver, tarde o temprano tenía que ocurrir? Cuanto más escalas en una división, más difíciles son los rivales. El primero ha sido Carlos Prates, pero veo muy difícil que sea la única derrota de los Fighting Nerds, porque encima son 4 divisiones. Rufi, Jan Silva, Cayo Borrallo y Prates se desarrollan desde el peso pluma hasta el peso medio. En esas divisiones hay un montón de peleadores muy buenos, muy top. Es un estanque de tiburones eso, ¿eh? Me parecería muy raro que esta sea la única derrota, y es normal. Yo creo que esta derrota a Prates le va a hacer más fuerte. No es su primera derrota en el historial. Claro.
tienen derrotas, Jan Silva tiene derrotas más gente, por lo que yo creo que va a ser un aprendizaje y que es normal. Perder, la gente tiene que saber que es parte del proceso y que te hace mejor peleador. Y lo mismo se pasa al Vapor o algo de eso, ¿no? No sabemos, ¿no? Pues sí, debería. Bueno, de todas formas, tenemos que decirles que este programa también está gracias al apoyo de Winamax, que, por cierto, luego vamos a analizar todo lo que será la cartelera de la semana que viene, pero el combate estelar es un duelo entre Cory Sandhagen y Deiveson Figueiredo. Y fíjate, Cory Sandhagen muy favorito, 1.19 es la cuota de Cory Sandhagen en Winamax frente al 4.70 de Deiveson Figueiredo. No le quieren las casas de apuestas a Deiveson. Dicen que tiene que bajar a peso mosca otra vez. Bueno, pues esa cartelera luego lo vamos a tener la oportunidad de analizarla con los alicientes que tiene, con Bo Nickal también, con Santiago Poncinibio. Me parece que tenemos ahí cosas muy, muy interesantes. Bueno, dejando el combate estelar, el combate coestelar a mí me pareció una crueldad máxima. Era la gran despedida de Anthony Smith, una de las grandes leyendas de la UFC. Después de, este era su 25º combate, era su gran despedida. Ahí estaban su mujer, los niños, la familia, los amigos. Y en vez de ponerle una perita en dulce como para decir, bueno, pues venga, campeón, te vas a ir ya, nos damos aquí un baño de masas, te ponemos ahí un parguelas ahí para que lo someta, que todo el mundo te aplauda, te saquen hombros. Y resulta que no, que es que le pone con Zhang Mingyang, que es posiblemente el coco de la división, un hombre que venía con 11 combates consecutivos ganados por KO en el primer asalto. O sea, no se puede ser más cruel que el matchmaker de la UFC. Y de hecho voy más allá, 19 victorias, 19 finalizaciones en el primer asalto. Si juntamos todas, un hombre que empezó, que tiene sus derrotas al principio de su carrera, porque empezó también de una manera muy precipitada, pero no pierde desde 2019, el tigre de la montaña, el chino, y todas las victorias apabullantes, todas por KO en el primer asalto. Y evidentemente pues se mascaba la tragedia. Un Anthony Smith que no le habíamos visto especialmente bien en los últimos combates, porque bueno, pues le habíamos visto hasta un poquito desmotivado con la muerte de su entrenador y todo esto, y claro, el chino le pasó por encima. Es muy cruel ver a una leyenda como Anthony de esa manera, porque ya cuando Mingyang comenzó a conectar esos codos tan devastadores, se veía que él no quería estar ahí. Rápido se fue al suelo, y es muy triste un peleador que ha peleado contra John Jones, que ha sometido a Gustafsson, que ha finalizado a Shogun Rua, que ha finalizado a campeones de la UFC. Me da pena el saber que los seguidores más nuevos de las MMA, que le llevan viendo a lo mejor las MMA a la UFC desde 2020, 2021, tienen un recuerdo de Anthony Smith de esta manera, que ha ganado 2 de sus últimos 8 combates, que es una racha bastante mala, y que le ha costado tanto decir adiós, que al final se ha alargado tanto, que el final ha sido muy cruel para todo lo que ha sido la trayectoria y la carrera de una leyenda como Lionheart. Eso sí, a pesar de la derrota, le vimos cómo colocó las guantillas en la lona, señal de despedida final. Se le hizo la entrevista, se le hizo un vídeo conmemorativo que además fue muy, muy emocionante, le hasta rompió a llorar. Es decir, que bueno, le pusieron ahí a una pisonadora por delante. Ojito a este hombre que va a dar que hablar. No sabemos si tiene costuras o fallos, porque tampoco hemos podido tener la oportunidad de verle sufrir en el terreno de la lucha, en la valla, en el suelo, pero desde luego es un peleador que es fascinante. Queremos verle más, y a Anthony Smith pues se le hizo esa despedida después muy emocionante, con un vídeo precioso, y creo que merece la pena. Es un hombre de compañía, se va a quedar pues en el equipo de comentaristas, es un hombre muy vinculado, seguro, y que tiene todavía muchísimo que aportar. Pedro, luego vivimos una auténtica locura, ya lo habíamos anunciado, el combate entre Randy Brown y Nicolas Dalby, el vikingo loco, la dinamita danesa, se dieron lo que no está en los escritos. Al final ganó Randy Brown. Nunca había perdido por nocaut, nunca le habían finalizado a Nicolas Dalby, pero claro, tanto va el cántaro a la fuente, porque el combate fue una verdadera locura. Le rompe, pelea de la noche, bueno. Totalmente, se llevó una pelea de la noche, le rompe la nariz a Dalby y Randy Brown en el primer asalto, y aún así es Dalby el que logra conectar a Randy, hacerle un knockdown. Está loco este hombre, le va a finalizar con la nariz rota, que eso sí, bueno, claro, pero rota, totalmente partida. Y sin embargo Randy Brown se repone, sale en el segundo asalto con esa garra de decir, este tío no me va a ganar, porque encima llevaban
una sangre sucia detrás, una historia detrás de los días anteriores, y la acaba finalizando con el caos de la noche, con uno de los caos de esta primera mitad de 2025, un combatazo, y lo que tú dices, nunca habían finalizado a Dalby, y qué manera de finalizarle, no fue TKO, fue caos directo, cayó tieso. Pero luego se levantó y estaba ahí feliz, diciendo, bueno, la que hemos liado. Si no habéis visto ese combate, tenéis que verlo por fuerza. Luego de lo demás, yo me quedaría ya directamente con Malcolm Wellmaker. Cuéntanos la anécdota, cuéntanos un poco. Venía imbatido con un 8-0, debuta en la UFC. Para mí hace un gran combate ante Cameron Saaiman y tiene un striking muy bonito, a mí me encanta. Le decíamos que en las contendas series igual, con los crochets de contra, espera que su rival se abalance sobre él y tiene esa capacidad de golpear de contra. A mí me gustó mucho y sobre todo lo importante es lo que hay detrás, Pedro, ¿no? La historia que hay detrás, que es preciosa, él trabaja, o mejor dicho, trabajaba limpiando tuberías. Hay un vídeo muy famoso suyo quitándose el polvo de las tuberías. Tenía un trabajo bastante forzoso que le impedía quizá desarrollarse al 100%, porque obviamente tenía que ganar sustento para poder seguir pagándose los campamentos y todo, pero que es una historia que le pasa a muchos peleadores de la UFC. Y en su debut, él dijo tras finalizar el combate, todavía sin conocer los bonos, que si la UFC le daba el bono de $50.000, él iba a renunciar al trabajo el día siguiente. ¿Qué pasó? Que la UFC le dio el bono de $50.000 y él ayer subió un vídeo a su Instagram más feliz que una perdiz. No se le veía la alegría en la cara diciendo, acabo de dejar mi trabajo, por fin puedo dedicarme al 100% a las MMA, por fin puedo sentirme al 100% peleador profesional, y ya podemos confirmar que es un joven al que la UFC le ha cambiado la carrera en un solo combate. Pues yo le vi una entrevista antes que lo que decía es que no sabéis lo duro que es el tener que ir todos los días a trabajar con una tartera debajo del brazo, con el almuerzo, y tampoco tarda mucho en comer, es decir, hacer el tiempo de descanso, sacar la tartera, comer 4 bocados, seguir poniendo cañerías y tuberías, y al mismo tiempo después sus jornadas de entrenamiento. Desde luego yo creo que es un chico que por condiciones, por palmarés, me parece que es un grandísimo peleador. Nos gustó mucho, se llevó el bono de la noche y desde luego es otro de los que pues tendremos que seguir viendo. Malcolm Wellmaker, también apunten ese nombre. Nosotros, pues vamos a ir preparando ya algo que tenemos muy importante, que es esa llamada a Irati Prat, que nos va a contar cosas fantásticas, ¿no? Nos va a contar esa noche de campeones que se está preparando, que va a ser una auténtica locura. ¿Cómo está tirando todo por la borda? Wow. El huevo ha tirado la casa por la ventana porque después de llevar un año con mucha regularidad de carteleras, han decidido intentar poner el broche en Madrid el próximo 6 de junio. Ahora nos lo contará Irati más en profundidad. Pero van a crear cinturones por fin. Ya con la llegada de Topuria se incluyeron bonos de la noche, que ya contábamos que a Fofirka, por ejemplo, a Nacho Campos les habían salvado un poco el mes y más que el mes con esos 3.000 euros de bono. Y ahora la UFC ha ido más allá, ha querido crear cinturones que digamos que crean ya, como que dan más historia a los personajes, a las rivalidades, que hay un cinturón de por medio y encima con nombres que todo el mundo conoce, que ahora hablará Irati, está Ibragimov, está Nacho Campos, está Grotchiev. Todos los peleadores que durante estos meses atrás de este 2025 se han ido ganando un nombre, van a ir un pasito más allá, va a haber 4 combates por el cinturón, desde peso mosca hasta peso ligero, y no solo eso, sino que también va a estar... cuatro noches de 4 cinturones. 4 cinturones va a haber, y no solo eso, sino que también va a estar el Campeonato de España Amateur, o sea que va a haber peleas amateur y luego las peleas profesionales que van a ser por un cinturón, por lo que yo creo que va a ser una cartelera histórica, va a ser obviamente la mejor de la historia de WoW y que la gente no se puede perder, quien pueda ir que vaya al recinto, porque va a ser increíble, yo creo. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello con Irati Prat, así que, bueno, pues lo ponemos en marcha. Bueno, esos son tambores de guerra, madre mía, no puede ser de otra manera. Don Irati Prat, la que se está preparando para esa noche de campeones de WoW, la promotora que sigue tirando todo por la borda y haciendo un matchmaking, para mí, agresivo, atrevido y muy bueno para el público. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, después de estas jornadas de apagones y de todo, pero aquí seguimos al pie del cañón. ¿Tú qué tal? A ti te tocó a lo bestia, ¿no? Lo del apagón. Sí, me tocó trabajando en el Mutua Madrid Open y bueno, pues un poco complicado todo, evidentemente lo deportivo a un segundo, tercer, cuarto plano,
pero ya incluso la odisea de volver a casa, tal y cual, y luego hasta que se recuperó cualquier tipo de conexión, pues bueno, un poco caos, pero entiendo que como le pasa a todo el mundo, ¿no? En España, y bueno, pues ahora recupera la normalidad y fíjate, ¿no? Un poco haciendo el juego de palabras, WoW trayendo un poco de luz también a las MMA españolas, yo creo, porque la velada que se nos viene, hay que recordar primero Ese la es de el Alicante. titular, Irati, ¿eh? Sí. WoW trayendo luz a las artes marciales mixtas en España. Madre mía, que te veo ahí con chispa, ¿eh? Bueno, tenemos dos, una antes de la gran cosa que se nos viene en junio, que es la de Alicante, que va a ser el próximo 17 de mayo, que es el retorno de Ilia Topuria a su Alicante, además con nuestro querido Eduardo Riego como cabeza de cartel. Yo creo que va a ser una cartera muy interesante, además con el fichaje de Nico Medina, el que yo creo que hay muchas ganas de ver en esa transición a las MMA también, a ver qué tal lo puede hacer. También estará Isai Villamur, pero sobre todo esa velada del 7 de junio, que a priori, si todo va bien, va a tener la presencia de Ilia. Será de hecho el último evento público que haga antes de marcharse a Las Vegas, a ese training camp definitivo ya para la pelea del 28 de junio, que vale, no es oficial, pero bueno, todos sabemos lo que va a ocurrir ese día, y va a ser como un poco la apuesta de largo, ¿no? Yo creo que está el debate por ahí de si va a ser el mayor evento de MMA que se ha hecho nunca en España. Pues yo creo que, no sé si a nivel deportivo, porque hay algún evento de AFL que fue muy, muy bestia en su día, sobre todo viendo el paso de los años y quién combatió en el evento y lo que llegó a ser, pero yo creo que si lo ponemos en la balanza, el nivel deportivo que va a haber y todo lo que se genera a nivel de ruido, la presencia de Ilia, cómo es un evento de WoW a nivel visual, la trascendencia que tiene a nivel mediático, la capacidad de poder ver ese evento en abierto y en directo al completo en cualquier televisión de España. Creo que sí, creo que va a ser la mayor velada que se ha hecho hasta la fecha de MMA en España. Madre mía, pues ¿te parece que vayamos un poco por los combates, por el título? Empezamos, si quieres, con el del peso ligero, que era un combate natural. Mira, decía, creo que era Teddy Brenner, que era el matchmaker del Madison Square Garden mítico, decía, fights make fights, es decir, los combates hacen los combates, es decir, este combate nace de la victoria de Ibragimov en la última velada en Madrid ante Colombo, y dice, bueno, pues ya tenemos la pelea hecha, entonces, Ibragimov contra Capella, luego el que gane ya veremos qué ocurre. Este es otro peleón que sobre todo viendo el desempeño de Ibragimov en su presentación aquí en WoW, pues ante Capella, que es uno de los clásicos, de los mejores que tenemos aquí en España, me parece que es un peleón. Sí, el plan era Capella-Colombo para la última velada que hubo en Madrid. Claro. Capella tuvo un problema de espalda y no pudo combatir, apareció Umacan y Ibragimov como reemplazo, no de última hora, pero sí unas semanitas antes. Y yo creo que nos sorprendió a todo el mundo, ¿no? El peleador de origen daguestaní, pero afincado en Inglaterra, creo que el desempeño que hizo fue brutal y se ganó el respeto de mucha gente o de todos los fans de las MMA en España, y creo que se ha ganado, ¿no?, pelear por el cinturón. Capella debutará en WoW, porque hay que decir que viene de PFL, todavía no ha debutado en WoW, pero creo que por su carrera, ¿no?, y por sus capacidades que sabemos que tiene, pues va a ser una de las estrellas de WoW de aquí a los próximos años sin ningún tipo de duda. A priori Capella está todo bien con el tema de la espalda, ya por lo que le hemos preguntado y lo que nos ha comentado, todo se ha recuperado de forma perfecta. De hecho está en el Kill Cliff haciendo campamento estas semanas, allí en Estados Unidos, así que Miami, yo creo ¿no? que va a ser una... ¿Cómo bien? En Miami, ¿no? El tío ahí se ha ido muy bien. Sí, no, y está increíble, Ignacio, así que vamos a ver, para mí es un peleón, no sé si la gran pelea de la noche, eso lo podemos debatir ahora, pero es que hay mucho nivel, entonces creo que cada uno puede alegar que su pelea de la noche es una diferente a la del otro, pero este es un combate impresionante. Y luego en peso pluma tenemos un combate de uno al que le gusta hablar mucho y luego hace en el octágono, y otro que es más comedido en palabras, pero que de la misma manera en el octágono nos deja todos boquiabiertos. Nacho Campos contra Grotchiev. Vimos a Grotchiev en el último evento que hubo en Madrid, hemos visto a Nacho Campos en Sevilla. ¿Cómo va a ser este combate? Porque yo creo que va a ser una pelea del striking contra el grappling maravillosa. Sí, es que Grotchiev además es un tipo que se viene arrasando a todo el mundo en WoW, ¿no? Tiene 2 victorias, 2 bonos de la noche. La última cuando nos dejó sin Theo Basford, ¿no? O sea, entre comillas quiero decir, evidentemente lo eliminó de la pelea por el título,
pero fue una actuación absolutamente dominante. Recordemos que Grozdev es moldavo, pero afincado en Irlanda, que tiene como entrenador a Kavanagh, que es compañero de gimnasio también de Conor McGregor, es decir, es un tipo contrastado, un tipo también con un buen récord, y se enfrenta a un Nacho Campos que tuvo lo conocemos aquí del Último Asalto, evidentemente, ¿no? Le hemos entrevistado varias veces, hablaste tú con él en WOW Sevilla, y la verdad es que también dejó una grandísima actuación allí. Viene con algo menos de experiencia, yo creo, pero también con el hecho de, por ejemplo, haber combatido en PFL, haber salido fuera, ¿no? A fajarse fuera, y va a ser un combate impresionante. Yo creo que creo que será favorito en las apuestas Grozdev, en mi sensación, pero también creo que puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa es que Grozdev, por lo que le he visto, me infunde muchísimo respeto, porque me parece un tipo absolutamente demencial. Oye, Irati, y posiblemente el combate del que más esté hablando es el del peso gallo también, por el título, Etcher Sosa con el diamante, ya se juntaron en la jaula y tuvieron ese primer cara a cara, ¿no? Ese reto público, y bueno, pues Etcher Sosa posiblemente sea de los máximos exponentes de nuestras artes marciales mixtas. El diamante quizá pues no tenga todavía esa experiencia, aunque todo lo que ha hecho apunta a que es un gran peleador, y hay mucha gente ya hablando, opinando, pronosticando de este combate. Sí, seguramente el titular se pueda vender como el peleador español más cerca de la UFC contra el mayor prospecto de las MMA españolas, ¿no? O al menos en lo que se ha mostrado hasta la fecha, ¿no? Yo creo que de Etcher no hay mucho más que decir, él lo ha demostrado, lo ha dejado claro con su récord, con sus victorias. Es un peleador que pelea contra todos donde sea, en cualquier compañía, se ha ido fuera, ha vuelto, y bueno, pues ahora le queda ganar el título de WOW, ¿no? Para dar ese salto a la UFC, porque quiero decir, ya es que no le puede quedar más, no puede hacer más cosas para que le fiche la UFC, porque es que está finalizando incluso a todos sus rivales. Y luego está Yaman, que es verdad que seguramente ya se haya saltado la cola, por así decirlo, ¿no? Como se suele decir en la UFC, pero la verdad es que su última actuación en WOW Bilbao en febrero fue tremenda. Creo que ahí, frente a Ilia Topuria, dejó claro que es alguien muy especial, y creo que Ilia también lo captó, y al final pues WOW buscó esta pelea y se ha hecho. Si Etcher es capaz de ganar, pues robará lo que tiene Etcher, entre comillas, y si Etcher gana, pues se afianzará su posición de cara a la UFC. No lo sé, no sé qué va a pasar. Quiero decir, creo que Etcher tiene el favoritismo claro, quiero decir, simplemente por experiencia, simplemente por bagaje, simplemente también por lo que es Etcher, ¿no? Pero claro, es verdad que Yaman ya nos está sorprendiendo a todos, y si es capaz de sorprendernos también en esto, no sé, es una pelea tremenda, va a ser increíble, y hay mucha gente, no sé qué pensáis vosotros, debatiendo sobre el tema. No tendría que haberse hecho, no lo sé, al final es verdad que el que pierda va a sumar una derrota más en su récord, es evidente, pero también va a aprender muchísimo de esto, y al final yo creo que hacer los mejores combates posibles es algo que también honra a WOW, porque le da el mejor combate posible a su afición. Madre mía, sí, el matchmaking está siendo agresivo, ¿eh? Pero es lo que tiene que pasar, yo creo. Sí. Tenemos que llegar ya a un punto en el que las MMA españolas tienen que pensar a lo grande, y no en proteger un poco a sus peleadores, sino en a lo grande, porque yo creo que este combate va a ayudar mucho a las MMA españolas a que se hagan eco. Cada vez más gente se va a hacer eco de estos combates, de la historia que tienen detrás, del talento de estos peleadores, y al fin y al cabo es lo que hemos hablado antes: una derrota es una derrota, tampoco se acaba el mundo, sobre todo para Yaman, que es muy joven. En el caso de Etcher igual, tiene un récord muy bueno, por lo que yo creo que para ambos, obviamente Etcher yo creo que tiene más que perder, porque ya tiene una trayectoria, y encima tiene una edad más avanzada, que a lo mejor si pierde se le hace más difícil llegar a la UFC. Sería un desastre para él, que está ahí a las puertas de la UFC, evidentemente. Pero es un combatazo que yo creo que va a ser una de las grandes atracciones de este evento, y que va a hacer que yo creo que haya un llenazo en el evento en Madrid. Y luego además tenemos una última pelea por el cinturón de una categoría que parecía ahí un poco olvidada, que la habían apartado un poco, la de peso mosca, pero que vuelve por todo lo alto con el combate entre David Santos y Fabia Sintés, que yo creo, Irati, que es un poco el combate tapado de esta cartelera, ¿no? Sí, porque había muchas dudas de quién iba a ser el rival de David Santos. Finalmente es Fabia, que baja por primera vez al peso mosca para este combate. La verdad es que Fabia también ha peleado en todas partes, estuvo en combate global, ha peleado en España en casi cualquier sitio, y ahora se hace aquí un hueco en WOW. Habrá dos manacorís en la cartelera principal por el título, ¿no? Ignacio Capella y Fabia Sintes, lo cual yo creo que es tremendo, ¿no? De una islita, pues como es Manacor, esa representación y ese nivel de peleadores, creo que chapó, ¿no? Tiene muchísimo mérito. Y luego un David Santos, que es el boogeyman de WOW, yo creo, porque recordemos, noqueó a Rafa Leprechaun en Madrid,
después ganó Ander Sánchez en Bilbao. Quiero decir, se está convirtiendo, queriéndole mucho, sin un tipazo, en el enemigo de las MMA españolas, como siga a este paso David Santos. Madre mía, lo que tenemos, Irati. Pues, oye, muchísimas gracias por traernos toda la actualidad de este pedazo de cartelera en el Campeones. Y nada, que te esperamos pronto. Irati, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Déjame que os diga una última cosa. Vamos, hombre, claro, faltaría más. Mira, la reacción a la cartelera que sacamos en Instagram, en Marca y demás, pues fue tremenda. O sea, muchísima gente expectante, y ya me comentaron de WoW que las primeras 24 horas de venta de entradas fue tremenda. O sea, nunca había pasado eso en WoW. Se han vendido más de 1.000 entradas en 24 horas, que mucha gente dirá, bueno, no es tanto, tal, bueno, 1.000 entradas para un aforo de 7.000 personas, claro. Muchísimo. O sea, y eso te hablaba de las 24 horas, se ha seguido vendiendo. Es decir, va a haber un lleno impresionante. El forofismo está por las nubes, es buenísimo eso. El hype es tremendo. Y la ambición de WoW al final, evidentemente, no es ser la UFC, porque nadie puede ser la UFC, pero sí es ser la mejor promotora de MMA, no en España, que ya lo es, en Europa. Muy es verdad que está Cage Warriors, es verdad que está Octagon, está KSW en Polonia, pero con la periodicidad que está llevando de eventos, con el nivel que está llevando de eventos, que es cada vez superior, con el boom que te da tener a Ilia Topuria, con lo bien que lo están haciendo a nivel visual, a nivel de cuidar al peleador, que hablas con peleadores que han estado en Cage Warriors, que han venido aquí a pelear en WoW y te dicen que no tiene nada que ver, que lo de WoW es infinitamente superior. Yo creo que no vamos a tardar mucho en ver a WoW a la cabeza no de España, sino de Europa, como te decía. Solo falta para mí la conexión con UFC, es decir, que se convierta en habitual que los grandes peleadores de WoW fichen por UFC para consolidar esa situación, pero ahí ya dijo Ilia Topuria en el último evento que eso es algo que es cuestión de tiempo, así que bueno, que tenemos una promotora brutal en España, esa es la realidad. Sin duda, es una auténtica suerte, como es una suerte para nosotros tenerte a ti siempre ahí al pie del cañón, Irati. Muchísimas gracias y venga, que nos vemos pronto. Un abrazo, señores. Un abrazo. Bueno, don Pedro, madre mía lo que se está moviendo en las artes marciales mixtas aquí en España, pero también tenemos este sábado la UFC que no para, sigue generando emociones, combates, y en este caso nos vamos a una de las cunas de la lucha libre americana, toda esa tradición que tienen en la lucha escolar. Nos vamos a Iowa, nos vamos a Des Moines. Se pone, sí. Los franceses en realidad sería Des Moines. Des Moines. Los americanos dicen Des Moines. Han hecho ahí, me he visto ahí todo, claro, la pronunciación a la francesa sería Des Moines y estos dicen Des Moines. En el estado de Iowa, un nombre que tiene, por supuesto, pues esas connotaciones francesas, pero que es una de las grandes cunas de la lucha. Y hemos hablado del combate estelar, Cory Sanjay y Deiveson Figueiredo, luego analizaremos, pero yo creo que por detrás está la gran figura de Bo Nickal, una figura que quiere proyectar la UFC, que viene precisamente de ese ámbito de la lucha escolar, del college, de la universidad, incluso del equipo olímpico americano. Estuvo a punto de entrar en los Juegos Olímpicos, pero les cambiaron los pesos al pobre Bo Nickal. Y bueno, vamos a tener oportunidad de verlo este sábado. Por cierto, Winamax tiene ya las cuotas también de este combate. Bo Nickal, que se va a enfrentar a RDR, ¿no? A The Reader. Bo Nickal 1.33, la victoria de RDR 3.35, tiene esas cuotas. ¿Qué te parece? Confía más en The Reader que en Figueiredo, ¿eh? Me parece curioso teniendo en cuenta el bagaje de Bo Nickal, la historia que viene detrás. Yo creo que está un poco influenciado esto por su último combate entre Paul Craig, que dejó ahí un poco de dudas, yo creo, y la gente ha dicho, cuidado que a lo mejor Bo Nickal no va a respaldar tanto el hype como se esperaba. Va a ser un combatazo, yo creo que el combate de la noche para la gente de Iowa, de Moine, si quieres llamarlo, porque es un combate de dos luchadores y dos personas que van a intentar ir al suelo. Bueno, para que poner un poquito en contexto esta tradición de lucha, bueno, pues en la Universidad de Iowa es una de las que más campeones ha dado. Tiene 37 veces, han sido campeones de la Big Ten Conference, que es una de las grandes competiciones allí, 24 campeones nacionales. Prácticamente, bueno, pues desde 1911 están compitiendo, y fíjate que de Iowa, Pedro, vienen 5 campeones olímpicos, son de
Iowa, 3 medallas de plata, 4 medallas de bronce. En los últimos Juegos de París hubo 2 medallistas de plata, 2 subcampeones olímpicos que eran de Iowa, es decir, es un poco pues una de las grandes cunas de la lucha, que es de donde viene Bo Nickal, que si quieres contamos un poquito, por si hay algún despistado, quién es. Es un peleador imbatido, que entró con toda la fuerza precisamente de ese fichaje de relumbrón por parte de la UFC, que hasta ahora ha ganado todos sus combates, aunque en el último pues nos dejó un poquito más frío. Un 7-0 es lo que tiene de récord, que no son muchos combates, pero bueno, que siempre de mucho perfil, ¿no? Sí, pero para que veáis lo especial que es Bo Nickal, una actuación un poco más pobre para él es no finalizar. O sea, esas son las expectativas que he puesto sobre él. Sí que es verdad que le costó un poco más contra Paul Craig. También Paul Craig es un rival mayor a lo que se había enfrentado. No hay que olvidar que tiene muy pocos combates profesionales y lo más importante, tan especial es este luchador que con un solo combate profesional, una victoria, ya entró en las Dana White Contenders. Sí. Su combate en las Dana White Contenders duró un minuto, poco más de un minuto, y Dana White le dijo que le quería ver un poquito más, porque obviamente en un minuto no se puede ver tanto, pero es que su segundo combate, la Dana White Contenders, un mes después, duró menos de un minuto. Entonces Dana White ya dijo, te tenemos que contratar sí o sí, chico. Le pusieron 2 o 3 rivales, los aniquiló. Paul Craig le ha costado un poquito más, pero teniendo en cuenta el estilo de The Reader, que es de Jiu-Jitsu... Sí, es un finalizador en el suelo. Sí, pero su striking ya vimos contra Merchaer y contra Kevin Holland no tanto porque le llevó rápido al suelo, pero contra Merchaer ya vimos que su striking tiene muchas grietas, que es un poco raro, un poco, no sé, no es muy estético, y Bo Nickal sí que lo hemos visto en otros combates, que ha mejorado mucho el striking. Para ser luchador tiene un striking... Tiene un buen striking, Sí. Él lo fuerte es la lucha, fue estrella de la NCAA en Penn State. Iba a ir a los Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que en los Juegos Olímpicos siempre hay esas reestructuraciones de peso, entonces él al final lo intentó, en el peso suyo al final no fue David Taylor, que fue además campeón olímpico, es decir, que el equipo estadounidense tenía un nivelazo tremendo. Y la UFC desde un principio le ha puesto en todas estas grandes carteleras. La última era en el Garden, la cartelera en el Madison Square Garden en Nueva York, con el combate de John Jones, es decir, era posiblemente uno de los eventos más importantes de la UFC, pero quizá ahí esa victoria ante Paul Craig no fue tan brillante, nos dejó un poco... Pero al final ganó, y yo creo que tiene la oportunidad este sábado de redimirse, de volver a... Porque aquí eres tan bueno como tu último combate, como hagas ahora una finalización o un combate espectacular, vuelve a estar ahí arriba, porque además este hombre lo tiene todo, ¿no? Es así, guapete, pintón, el yerno que todo el mundo quería tener, ¿no? En Estados Unidos, muy religioso, muy educado, muy buen chico, universitario, viene gracioso. del mundo de la lucha, encima tiene su toque gracioso, o sea, no es un Cayetano al uso, sino que tiene su toque, ¿sabes? Un auténtico fenómeno, ¿no? Sí, además, si gana The Reader es una victoria de renombre. La gente que solo siga la UFC quizá no le tenga tan en cuenta, pero este tipo es doble campeón de One Championship y sus 2 únicas derrotas como profesional son contra Anatoly Malikin, que es el único peleador de MMA en la historia que ha sido triple campeón, por lo que estamos hablando de un peleador de élite. Obviamente las MMA en One Championship no están tan desarrolladas como en la UFC, pero es una victoria de renombre. Y yo creo que Bo Nickal sí que va a demostrar que hay niveles y niveles. Me parece un peleador más completo. The Reader ya ha dicho que quiere ver a Bo Nickal en el suelo, que él obviamente va a intentar buscar el suelo y el jiu-jitsu. Va a ser una pelea muy bonita de dentro del suelo. ¿Cómo te lo llevas al suelo? Claro, Nickal? es lucha contra jiu-jitsu. Claro. Entonces ahí está el problema, esa gran batalla que va a haber entre la lucha de Bo Nickal y el jiu-jitsu de The Reader. Creo que va a estar ahí la clave, y sobre todo en la pelea de pie, creo que Bo Nickal tiene las armas incluso para poder finalizar a The Reader. Bueno, aunque de Cory Sanhagen vamos a contar cosas muy curiosas en la sección Sonrisas y Lágrimas, historias loquísimas, pero simplemente en lo deportivo, un comentario de este combate con Deiveson Figueiredo. Parece que los dos están ahí, se han quedado con un segundo nivel y tienen que volver a subir la escalera, ¿no? Pero Figueiredo a mí me parece que sigue siendo un peleador tremendo, viene de perder con Peter Yan, pero fue un gran combate. A mí me parece un fenómeno, ya ha sido campeón del peso mosca, esos combates que ha tenido con Brandon Moreno han sido fantásticos. ¿Qué podemos esperar de este combate estelar? Va a ser un combate muy entretenido. Como tú mismo has dicho, Sanhagen siempre yo creo que ha encontrado el tope ahí en ese top 3. No llega a pelear por el título, aunque peleó por el interino contra Peter Yan en su momento. Sí que le falta ese pasito. Por ejemplo, Umar le ganó en la última después de 3 victorias seguidas. Le ha ganado Peter Yan, le ha ganado TJ Dillashaw. Está ahí como en el borde, pero es un peleador muy experimentado en esta categoría de peso gallo. Se enfrenta a un Figueiredo
que es muy bueno, ha demostrado ser muy bueno contra Rob Font, contra Chito Vera, que es gente importante. Lució un poquito peor, aunque no lució mal, pero yo creo que fue más, no de mérito suyo, sino mérito de Peter Yan, Sí. que mostró una versión increíble, Estuvo muy bien. muy bien. Entonces yo creo que aquí el combate va a estar muy igualado. Sí que es verdad que ha perdido cierta espectacularidad Figueiredo en peso gallo, porque ya no le queda un golpe como en peso mosca, Es como que es lógico. claro, Mosca Era grandísimo, era enorme. Ujú. Y aquí sí que tiene buen golpeo, ha tirado a gente como el único knockdown que tiene Chito Vera en la UFC es de Figueiredo, tiene muy buen golpeo, pero no sé si en el striking va a ser suficiente con su fuerza, porque Sandhagen es un peleador muy técnico, que contra Son Yadong ya demostró que si tiene que ir al suelo se puede ir, por lo tanto esa baza de Figueiredo de ir a la lucha, como hizo contra, por ejemplo, Cody Garbrandt, quizá le cueste un poquito más. Se va a decidir por detalles, son que antes has dicho las cuotas de Winamax, Sí. me parece que el combate va a estar más igualado de lo que Mira, dicen las vamos cuotas. con esos. Lo más destacado para ti en ese caso es Daniel Marcos Soncora, que se va a enfrentar a Montel Jackson. Voy primero con las cuotas y luego me dices qué te parece este combate. Porque, a ver, ¿dónde tenemos el de Soncora? Pues lo tengo aquí, ahora lo he buscado. Espérate. ¿Qué opinamos de ese combate? Que ahora te digo la cuota. El combate de Soncora me parece un combate trampa. Porque le han puesto contra Montel Jackson, que es un peleador. Soncora viene Soncora está invicto. Está invicto. Limeño, peruano, no Muy conoce la bueno. derrota, 17-0, con 8 KOs, un 6-0 como amateur, 4-0 dentro de la UFC. Y le han puesto combate trampa, entonces, ¿no? Le han puesto combate trampa porque sí que es verdad que su último combate contra Adrián Yanez fue victoria por decisión dividida. Dejó ahí unas ciertas dudas, entre comillas. Es un peleador que al venir invicto hay muchas expectativas puestas sobre él. Pero es que Montel Jackson viene de 5 victorias seguidas. Es un peleador que tiene mucho poder de KO, que en la UFC está teniendo una trayectoria bastante buena, sobre todo en sus últimos combates. Y que yo creo que son dos peleadores que buscan lo mismo, que están en la misma senda de la victoria. Y que no hay esa diferencia como pasa en otros enfrentamientos, que la UFC enfrenta al que viene en auge contra el que viene un poco en declive, sino que Sí. son dos peleadores que vienen en auge. Por lo tanto va a ser ciertamente una pelea eliminatoria para entrar en futuro en el top 15. Yo creo que va a ser una pelea eliminatoria. Pues aquí lo tenemos. Mira, Montel Jackson 1.48, favorito. Daniel Marcos 2.65. O sea, que sale el invicto, que este está siendo el año en el que pierden casi todos los invictos. Este hombre, además, que tenía un trabajo muy bueno de una compañía de telefonía móvil, que tenía un puesto muy bueno, pero dijo, no, pero me voy a arriesgar y me voy a meter en el mundo de las artes marciales mixtas, y de momento le está saliendo bien. Y vamos a destacar otro combate más, quizá pues el de, por afinidad, Santiago Poncinibio contra Daniel Rodríguez. 1.82 es la cuota de Santiago Poncinibio, 1.33 es la cuota en Winamax para Daniel Rodríguez. Un combate de viejos rockeros. Creo que se van a dar con todo. Poncinibio ya sabemos que es un guerrero, que tuvo cerca esa oportunidad por el título, pero al final una lesión le truncó los planes. Cuando volvió ya quizá no era el mismo. También volver de una lesión así es muy difícil, pero sigue regalando guerras. Está alternando ciertamente victorias y derrotas, pero igualmente viene Daniel Rodríguez de alternar victorias y derrotas. Yo creo que va a ser un combate muy igualado y que nos vamos a divertir. Es un combate del pueblo. Dos auténticos guerreros, así Sí. que ya lo saben, nos iremos a Des Moines, a Iowa, para esa Fight Night que vamos a disfrutar muchísimo. Así que nada, nosotros vamos a ir dentro de muy poquito a la sección más esperada, que es Sonrisas y Lágrimas. Bueno, pues hoy nos vamos con esa sección de Sonrisas y Lágrimas, porque tenemos allí unas historias muy locas, muy muy locas. locas. Traigo dos historias de dos peleadores que ya hemos hablado de ellos, obviamente, en la previa de este UFC de Moine. Y no son otros que Bonical y Cory Sandhagen. Si quieres empezamos por Bonical para ir un poquito Venga, de abajo sí. arriba. Y además pues, vamos hilando un poquito lo que... sí, porque habíamos además la de estado Cory hablando, ¿no? Sandhagen va a dejar a la gente un poco petrificada Sí, sí. la historia. Nos dejamos lo mejor para el final. ahí Dejamos lo mejor para el más- final. Aunque Bonical tampoco se queda atrás, porque siempre ocurre ese tema de conversación entre los grupos de amigos de... ¿Tú crees que vencerías a algún animal salvaje? ¿O a qué animal salvaje crees que vencerías? Y es que esa misma pregunta la tienen los peleadores, que son armas de matar con ropa. Y esta misma pregunta se la ha hecho Bonical, ya que hay un famoso youtuber, digamos, yo creo que el creador de contenido más grande del mundo, que es MrBeast. Mucha gente le conocerá, hace locuras, tiene millones de visitas, millones de suscriptores. Allá donde va la lía parda, a pesar de ser un tipo muy sencillo. Y en su última locura de vídeo había preguntado que quién estaría dispuesto a hacer un reto de 100 personas contra un gorila.
Madre mía. 100 personas contra un gorila. ¿Tú crees que te bajarías un gorila? Pues yo solo no sé, pero a lo mejor con otros 99 sí. Y Bonical, en medio de su semana de combate con Reinier de Rieder, ha respondido a MrBeast y ha dicho que él está absolutamente a favor de esta idea y que él se suma al reto y a formar parte de esas 100 personas que se enfrentan a un gorila próximamente. O sea que después de The Rieder, que es un gorila con ropa, quizá veamos a Bonical contra un gorila sin ropa, un gorila de verdad. Bueno, eso ahí tenemos ahí... Bueno, esa es una cosa que es como muy tradicional, ¿no? Lo de los combates de... Siempre había... Bueno, hay imágenes desde los años 30 de boxeadores con un canguro... gente haciendo lucha con... Pero bueno, este me parece... Gente que hacía lucha con los rusos, ¿no? Con osos, ¿no? Khabib mismo, Sí, allí sí, es sí, muy sí, famoso tener luchas con osos. Sí que es verdad que osos de un tamaño un poquito menor, no se imagines el típico oso grizzly de 3 metros, pero sí que entrenan con osos, obviamente les cortan las garras para que no les hieran. Y esta vez no sé cómo será el formato de vídeo que tiene pensado MrBeast o si legalmente le dejarán hacer esta locura, porque obviamente un gorila te puede matar a una persona, por lo que yo creo que va a tener... El tema de permisos va a estar complicado, pero claro, a lo mejor la gente si firma un documento aceptando el riesgo que conlleva y tal, a lo mejor le dejan hacerlo. Otra cosa es que... Imagínate tú en un vídeo de YouTube, que lo pueden ver niños pequeños, 100 personas contra un gorila. Lo que puede dar paso a esto, a lo mejor vemos dentro de unas semanas en la calle a las personas peleándose con los pitbulls. Bueno, claro. Yo una vez me enfadé con un gato y ganó el gato. O sea, que yo a mí no me contéis nada de esto porque, vamos, pero que te pega a ti con la personalidad de Bonical todo esto. Sí, porque... A mí no, fíjate, a mí me sorprende. Tienes que seguir en redes a Bonical porque sí, es un tipo más díscolo de lo que parece. Sí. O sea, no es tan chico modelo. No es tan chico... Modélico puede ser, porque luego... Pero es un chico modélico con una personalidad muy, muy extrovertida, que en redes no para de hacer bromas, no para de subir memes, hace montaje de vídeos riéndose de sí mismo, de sus rivales, en modo cómico, siempre con el respeto. Y a mí me parece una personalidad muy curiosa porque tú le ves en el combate, de cara al combate y en el Media Day, y parece un peleador más seco, o que quizá no pueda vender tanto. Pero si le sigues en redes es un peleador con mucho sentido del humor. Y es que no he dudado ni un segundo en decir que él quiere pelearse contra un gorila y vamos, y esperemos poder verlo. Que salga bien, pero estaría bastante chulo ver a Bonical contra un gorila. ¿Sabemos el récord del gorila? Todavía no. Creo que va 0-0, el primer combate va a ser este, le han cogido nuevo para que no haya problemas. Bueno. Podrían coger al Mono Burgos también, o alguien así, un poco que, bueno. Madre mía, estas cosas. Y ahora traemos ¿Qué traemos después? Esto han sido las risas, ahora vienen las lágrimas. Bueno, las lágrimas o depende las lágrimas de alegría, a lo mejor la sí. sonrisilla de la pipa de la paz. A ver, cuéntame. Traemos a Cory Sanhagen, que se enfrenta a Davison Figueiredo, y durante esta semana de combate hemos sabido un ritual que hace él para conocerse a sí mismo y para mejorar su técnica y previsualizar. Antes de empezar, fíjate que nos sorprendía que Carlos Prates se echaba ahí un cigarrito antes de el otro día buscando en el pabellón una ventana y a ver dónde podía. Esto me parece que es casi más sorprendente, ¿no? Para que la gente luego critique a Carlos Prates, fumar no es nada. Comparado con lo que hace Cory Sanhagen, que ha dicho que 2 semanas antes de sus combates, él se toma una dosis bastante alta de setas alucinógenas. Se va a un sitio retirado para estar consigo mismo. Dice que se toma una alta dosis de setas alucinógenas y que a través de ese ritual él puede conocerse a sí mismo, previsualiza sus combates de un modo más abstracto, se imagina movimientos. Y ahora a mí ya me cuadra por qué no quedó con una rodilla voladora Frankie Edgar, por qué te hace una patada giratoria. Él se imagina todo esto 2 semanas antes. ¿Los efectos residuales o qué? Claro, está en el medio de su viaje, él ya se imagina las combinaciones y luego solo tienen que recordarlas. Esto es un poco trampa, porque Carlos Prates fumando cigarros no recibe ningún estímulo nuevo, pero aquí el amigo se complica un poco más la cosa. Oye, alguno ha dicho que de Carlos Prates decía, ¿veis? Al final solo era humo, como perdí el otro día con... Pero nada, es más que humo, ¿no? No, esto es más que humo y de hecho, otra cosa igual, Cory Sanhagen le ves que parece una personalidad más calmada, a lo mejor en el Media Day siempre ha pecado de ser un poco igual que Bonical, un poco seco, falta de carisma. En realidad él tiene un canal de YouTube donde no solo ha comentado lo de las setas, que se hace este ritual 2 semanas antes, sino que hace poco también subía un vídeo con un asesor de marketing para que le ayudase a tener el trash talk que tiene Sonomale, y decía que cómo podía hacer para vender más. Lo hacía en un vídeo bastante cómico que recomiendo a la gente que vea. Luego hace un día
ha subido un vídeo también diciendo que se va a ayudar de ChatGPT para que le diga algunas frases para insultar a Figueiredo, porque ¿sí? él no tiene las ocurrencias suficientes. Dice que él no es un peleador que le guste insultar a su rival. Dice Bueno, que Pedro, tú que eres el rey de las batallas de gallos, Que me escriba a mí. Eso tendría que estar prohibido, o que te escriba a ti, efectivamente. Te iba a decir busque que me escriba a mí. un asesor. Por favor, ojito con la inteligencia artificial, si con lo que mola. Yo veo las locuciones de la inteligencia artificial, me vais a perdonar, ahí no hay alma, está todo. A lo mejor dentro de unos años está mejor una voz humana, con sus texturas, con sus tesituras, con sus cosas. se pierde el sentimiento. ¿Le van a hacer un chat GPT, la inteligencia artificial, el trash talk a un peleador de la UFC, o tiene más originalidad y más iniciativa alguien como Pedro? No, eso lo te iba a decir. Ahora, claro, lo que diga esta semana Cory Sanhagen estará puesto en tela de juicio por si ha sido él, o ha sido Siri, o ha sido el ChatGPT, o Alexa. o Gemini, Alexa, ya pero no Alexa Grasso, Alexa la otra, la que obedece. ya no sabemos qué va a ser. Ya hay tanto Gemini, Alexa, ya no tenemos ni idea. Lo que está claro es que Cory Sanhagen y Bonnie Cal son dos personalidades que yo creo que a través de estas anécdotas se ve que no son tan serios o no son tan fríos como parecía, que quiero que la gente también les dé una oportunidad, porque son dos personalidades diferentes, que se tienen un humor a su manera, un poquito más serio, desenfadado, pero que, ya te digo, que después tienen su historia detrás y nada más hay que ver los rituales de Sanhagen o las ideas locas de Bonnie Cal de pegarse contra un gorila. Ya no sé qué va a ser lo siguiente. Bueno, pues vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar para el final opiniones y pronósticos de esta cartelera. Ya hemos contado muchas cosas de estos peleadores, hemos contado incluso sonrisas y lágrimas. Venga, nos vamos a intentar mojar con los pronósticos y a ver cómo nos sale. ¿Te parece? Perfecto. Venga, pues ahora mismo lo hacemos. Vale, entonces... Bueno, pues hemos tenido ya esos contenidos y nos vamos al capítulo de los pronósticos de lo que va a ser esta cartelera desde Iowa hasta Fight Night, que... Venga, empiezas tú con el uno, luego yo otro. Sí, hacemos la cartelera estelar, lo que quieres que hagamos. Vamos a coger los 4 combates Perfecto. que habíamos elegido, ¿no? Los 4 como más destacados. Comenzamos con Soncora, si quieres, contra Montel Jackson. Venga, Daniel Marcos, Soncora contra Montel Jackson. Voy a tirar para casa. Yo, fíjate, sí que es verdad que tengo ciertas dudas con Soncora después de su último combate contra Yanez, pero Yanez también es un peleador de élite que se ha enfrentado a rivales muy duros como Rob Font, por lo tanto, una victoria contra él me parece bastante buena, a pesar de que fuese decisión dividida. Montel Jackson es un peleador difícil, pero yo creo que Soncora se va a hacer con la victoria con una decisión ajustada, fíjate. Pues yo voy a ir con... Y me duele, porque siempre voy con los que son hispanos, limeños, peruanos, pero por dos cosas. Primero, por la racha de Montel Jackson, que viene con esas 5 victorias consecutivas, y porque es que están cayendo los invictos, están cayendo como Ahí tienes moscas, razón. Ahí tienes razón. Este no es el año para los invictos. Crucemos Y- los dedos con Ilia. Y no para creo junio. que sea tampoco, bueno, pues Bonnie Cal, como decíamos, el que vaya a caer. Entonces, me parece que por la cábala va a ser Daniel Pues- Marcos. Entonces me inclino por Montel Jackson. Santiago Poncinibio, Daniel Rodríguez, otro peleón. Aquí tengo muchas dudas y no sé con quién mojarme, porque yo me huelo una decisión dividida, fíjate. Encima el pobre de Santiago en sus últimos combates ha tenido varias derrotas por decisión dividida. Sí, que siempre se le queda ahí la cara diciendo, Siempre- pero vamos a ver, yo soy comentarista de la UFC, soy un hombre de aquí, de la empresa. ¿Qué os he hecho? Y en ¿Qué os he estos hecho? combates que están ahí al 50 por 50, pues se van casi todas las decisiones en su contra, ¿no? Y esta vez me huelo que quizá una decisión dividida y si sigue la rutina yo veo una decisión dividida y acabará perdiendo Santiago, aunque yo creo que va a estar en detalles, pero ya quedarme con Daniel Rodríguez por decisión dividida, venga. Pues yo tengo que ir con Poncinibio, ¿eh? No es que te lleve la contraria, pero creo que siempre hay que estar ahí con la daga argentina. Santiago Poncinibio, decisión. Bonnie Cal, RDR. Aquí yo creo que Bueno, tendremos, quizá coincidamos un poquito más, porque yo me huelo una victoria de Bonnie Cal. No solo victoria, creo que va a dar un golpe sobre la mesa y esta vez sí va a finalizar. Y sorprendentemente, a pesar de la buena lucha que tiene, yo voy a decir una finalización por KO. Porque creo que The Reader va a intentar llevar el combate al suelo, porque no tiene el striking suficiente para mantener la pelea en pie. Y sin embargo, Bonnie Cal va a contener esos derribos, esos intentos de derribo, incluso va a estar cómodo si lo intenta derribar. Y auguro una finalización por KO o por TKO, una de dos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que además es su gran oportunidad de brillar, después de que en el Garden, el Madison Square Garden, con todo que le había puesto la UFC para hacer un gran combate, no lo consiguió, venció a Paul Craig, pero no consiguió esa brillantez.
y esa brillantez la va a conseguir aquí en la cartelera de Iowa. Y nos vamos al combate estelar: Deiveson Figueiredo contra el hombre de las setas con jamón, Cory Sandhagen. Yo aquí tengo una visión en la mente bastante clara, y es a Cory Sandhagen ganando a Figueiredo. No sé si creo que a los puntos más que por finalización, porque Figueiredo no es fácil de finalizar. Y veo a Figueiredo bajando de nuevo a peso mosca, a la revancha con Pantoja, porque yo veo que la división de peso mosca, si puede hacerlo, yo creo que la UFC le va a incitar, porque la división de peso mosca se está quedando sin rivales para Pantoja, que está siendo uno de los campeones más dominantes de los últimos tiempos. Y yo creo que necesitan ese combate en la división de peso mosca que vuelva a generar ganas, y creo que Figueiredo es el hombre indicado para, si le van mal las cosas en peso gallo, decir, vale, vuelvo a mis orígenes, aunque me cueste un poco más el corte, y le doy a la UFC ese combate de oro que está buscando en esa división. Bueno, pues yo creo que con esto hemos tenido un programa muy completo. Hemos echado de menos a Gonzalo Campos, por supuesto, por favor. El gran timonel, que lo tenemos por ahí de viaje. Creo que tampoco va a estar la semana que viene, me parece. No está. Ya veremos. Esperemos que no apague los plomos esta vez para la semana que viene. Yo con una vale. Pero bueno, hemos tenido un programa muy, muy completo, muy variado. Un programa también un poco alterado por muchas cosas, con todos los preparativos que queríamos hacer con el gran apagón. Pero bueno, aquí hemos salido adelante, hemos tenido ahí unos momentos ahí muy, muy, muy interesantes, y como siempre nos gusta terminar con una pieza musical, en este caso, fíjate, vamos a despedir el programa. Tú eres rapero de cultura, yo vengo de otras cosas, yo más del mundo del rock and roll, del blues y tal. Jon Bellion es háblame de este rapero. Te puedo hablar de Nas, te puedo hablar de Tupac, de Biggie. Jon Bellion me pilla un poquito más pero me decías, este tío no está mal, ¿no? Sí, no, tiene muy buenos temas, tiene buenas canciones. Y más yo que vengo de cultura rapera, le he escuchado de más de una ocasión. Y Bonica, él ya te digo que sabe de lo que se habla, no deja títere con cabeza, y además en el gusto musical tiene buen gusto, hay de cultura urbana, y me gusta con la canción que sale, fíjate. Pues dice que esta canción que se llama Hand of God, la mano de Dios, de Jon Bellion, es la música con la que sale siempre Bonica, que ya también lo utilizaba en sus días como luchador de élite en la lucha libre, y que bueno, pues él es un hombre también muy rapero, pero al mismo tiempo muy espiritual, muy religioso, así que nos vamos a despedir con esta canción del que pensamos que va a ser la gran estrella de la cartelera de este sábado, Bonica. Se llama Hand of God y el tema es de Jon Bellion, y con ello nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Señores, sean buenos, tengan una semana tremebunda, que no se vaya la luz, que no se fundan los plomos y que sean buenos. Hasta la semana que viene. Adiós. My head spins, I've been sipping lately. All my sins, I've been tripping, my God. Brand new life, I've been looking lately. Oh, these nights, they've been cooking me raw. I am just a man who lusts, gives, tries. Sometimes I lose my way. Tears at a funeral, I might break. Angry at all the things I can't change. When you're lost in the universe, don't lose faith. My mother says your whole life's in the hand of God. Break it down. Your whole life's in the hand of I've been seeing lately. She's got hopes that we're getting back together, my God. I just know that I'm horny and I'm lonely, just admit it's crazy. She just holds on to something that she knows is long gone. Damn. I am just a man who lusts, gives, tries. Sometimes I
funeral, tears at a funeral I might break. Angry at all the things I can't change. When you're lost in the universe, don't lose faith. My mother says your whole life's in the hand of God. Break it down. Life's in the hand of life's in the hand of God. Tears at a funeral I might break. Angry at all the things I can't change. When you're lost in the universe, don't lose faith. My mother said your whole life is in the hand of God.